En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor, cuando florece un nuevo día en el jardín del tiempo, no dejes que la espina del pecado vierta en él su veneno. El trabajo del hombre rompe el surco en el campo moreno. En fruto de bondad y de justicia convierte sus deseos. Alivia sus dolores con la hartura de tu propio alimento, y que vuelvan al fuego de tu casa cansados y contentos. Amén. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Colosenses, capítulo 1. Cristo Jesús es imagen del Dios invisible, primogénito de toda criatura, porque en Él fueron creadas todas las cosas, celestes y terrestres, visibles e invisibles, tronos, dominaciones, principados y potestades. Todo fue creado por Él y para Él. Él es anterior a todo, y todo se mantiene en Él. Él es también la cabeza del cuerpo de la Iglesia. Él es el principio, el primogénito de entre los muertos, y así es el primero en todo, porque en Él quiso Dios que residiera toda plenitud, y por Él quiso reconciliar todas las cosas, las del cielo y las de la tierra, haciendo la paz por la sangre de su cruz. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Estamos escuchando hoy un himno cristológico. La carta a los Colosenses nos presenta en este primer capítulo un himno bellísimo, donde Cristo es el centro de todo. Destaquemos algunos elementos de este himno. Primero dice que es imagen, que es primogénito y que es cabeza. ¿En qué sentido es imagen? Está diciendo que Cristo es la imagen del Dios invisible. Está hablando del misterio de la encarnación. Está hablando de la manifestación que ha hecho Dios a través de su Hijo para toda la humanidad. El Antiguo Testamento estaba esperando, deseando que algún día se manifestara Dios a través del Mesías. Él es la manifestación del Dios creador y del Dios salvador de toda la humanidad, de toda la familia, de cada uno de nosotros. El Papa Francisco, invitándonos al año de la misericordia, nos dijo en aquella ocasión que Cristo es el rostro visible de la misericordia de Dios Padre. Él es el que manifiesta cómo es el Padre, tanto que Jesús a sus discípulos también les dijo: el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Entonces el primer elemento de este himno cristológico nos hace pensar que si queremos conocer al Padre que no hemos visto nunca, al Dios invisible, lo podemos ver a través de las obras de la creación, de la belleza, de la tierra, del aire, del cielo, de los árboles, de los mares, de la creación del ser humano, pero sobre todo lo podemos ver en Cristo Jesús. Él nos manifiesta el rostro misericordioso del Padre. Segundo, este himno nos habla de que Cristo es primogénito, significa que Él es el centro de toda la creación, lo está explicando. Dice: por Él fueron creadas todas las cosas, las del cielo y las de la tierra, lo visible y lo invisible. Todo fue creado por Él y para Él, termina diciendo este himno. Cristo es el centro de la creación, la historia, el pasado, el presente, todo se resume en Cristo, y todo lo que vemos y lo que no alcanzamos a ver, lo que no alcanzan a captar nuestros sentidos, allí está todo el elemento químico y físico de la creación del universo, de las montañas, de las galaxias, de los planetas, de los continentes, de los cuerpos vivientes, las células, las mínimas partes de los órganos que tienen vida, del reino animal, del reino vegetal, del reino mineral. Todos los elementos pequeños y grandes, los que alcanzamos a ver y los que nuestros sentidos no alcanzan a captar, están todos en Cristo y por Cristo, porque dice San Pablo en este himno de la carta a los Colosenses: todo fue creado por Él y para Él, y Él es anterior a todo, y todo se mantiene en Él. Ahora este himno pasa de la centralidad cósmica que tiene Cristo Jesús a la centralidad eclesial. Dice que Cristo es cabeza. Primero dijo que es imagen, segundo dijo que es primogénito, ahora nos dice que es cabeza y que el cuerpo es la iglesia, y la iglesia somos todos los bautizados, hombres y mujeres, bautizados en la iglesia, en Cristo Jesús, en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo. Todos hemos recibido el ser parte de ese cuerpo desde la creación, pero sobre todo
desde la manifestación de la gracia a través del sacramento del bautismo. Nosotros, los bautizados, los peregrinos, los que trabajamos, los que descansamos, los niños, los jóvenes, los adultos, los ancianos, todos hacemos parte del cuerpo de la Iglesia por el bautismo, y Cristo es la cabeza de ese cuerpo. Por eso nosotros nos sentimos orgullosos de ser parte de este pueblo de Dios, porque nuestra cabeza es santa y es el centro de la historia y es el Salvador de la humanidad. Y aún más, este himno nos va a explicar que Cristo es la fuente de la reconciliación y de la paz, y que esa reconciliación de todos los seres del cielo y de la tierra, y esa paz que viene del Señor y que se cumple en las familias, en las sociedades, en la historia, que esa reconciliación y esa paz la selló Cristo con la sangre de la cruz. Alguien pudiera decir, pero el que es el centro de toda la creación, el que es imagen de Dios invisible, el que es primogénito de toda criatura, el que es el centro del cosmos y de la creación, ¿por qué tenía que derramar la sangre para darnos la salvación? Allí está el misterio de la misericordia del Padre, de la misericordia del Hijo y de su obra redentora en favor de toda la humanidad que no era capaz de salvarse a sí mismo. Hoy démosle gracias al centro de la historia, porque Él se encarnó en el vientre de la Virgen María, nació, nos predicó el reino, murió en la cruz, resucitó, y su sangre nos da la salvación y nos da la esperanza de resucitar con Él, de vivir en paz y de vivir reconciliados. Salmo 99. Aclama al Señor tierra entera, sirvan al Señor con alegría, entren en su presencia con vítores, sepan que el Señor es Dios, que Él nos hizo y somos suyos, su pueblo y ovejas de su rebaño. Entren por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con himnos, dándole gracias y bendiciendo su nombre. El Señor es bueno, su misericordia es eterna, su fidelidad por todas las edades. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 5. En aquel tiempo, los fariseos y los escribas dijeron a Jesús: los discípulos de Juan ayunan a menudo y oran, y los de los fariseos también. En cambio los tuyos, a comer y beber. Jesús les dijo: ¿acaso pueden hacer ayunar a los invitados a la boda mientras el esposo está con ellos? Llegarán días en que les arrebatarán al esposo, entonces ayunarán en aquellos días. Les dijo también una parábola: nadie recorta una pieza de un manto nuevo para ponérsela a un manto viejo, porque si lo hace, el nuevo se rompe, y al viejo no le cuadra la pieza del nuevo. Nadie echa vino nuevo en odres viejos, porque si lo hace, el vino nuevo reventará los odres y se derramará, y los odres se estropearán. A vino nuevo, odres nuevos. Nadie que cate vino viejo quiere del nuevo, pues dirá: el añejo es mejor. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Este capítulo 5 de San Lucas nos muestra que hay discípulos de San Juan Bautista, discípulos de los fariseos y discípulos de Jesús. Son discipulados distintos y tienen características distintas. Entre otras, lo más importante es a quién siguen esos discípulos y qué actitudes tienen. Los discípulos de Juan ayunan y también oran. Eso lo hacen también los discípulos de los fariseos, y le están criticando a los discípulos de Jesús que ellos comen y beben y no ayunan y no oran suficiente como los demás discípulos. Aquí nos encontramos con una gran novedad. El discipulado en el Nuevo Testamento es iniciativa del mismo Maestro. Es Cristo el que llama, Él es el que invita al seguimiento de Él.
Y entonces en ese seguimiento el centro no son las normas, no son los cumplimientos de unos preceptos. El centro de ese discipulado es estar con Jesús. Por eso a los discípulos de Jesús no les interesa tanto cumplir la norma del ayuno o de la oración. Les interesa estar con el Maestro, contemplarlo a Él, oírlo a Él, amarlo a Él y seguirlo a Él. Entonces pudiéramos decir para nuestra vida que el discipulado nuestro no se puede medir en la cantidad de ayunos que hagamos o en la cantidad de oraciones que nosotros hagamos. Se mide en la manera como nosotros logremos amar a Cristo Jesús, en la medida como logremos contemplar al esposo, al novio que está con nosotros, al Mesías, al que es el centro de la humanidad y del cosmos, al que es imagen de Dios invisible. Si nosotros centramos nuestro corazón en Él y toda nuestra vida, aprenderemos a amar, a vivir, a trabajar, a pensar y a relacionarnos con los demás como Cristo Jesús. En eso consiste el discipulado. Por eso no podemos romper el traje nuevo y ponerle un remiendo viejo. Por eso no podemos echar el vino nuevo en vasijas viejas. Cristo nos hace nuevos. El seguimiento, el discipulado a Cristo Jesús renueva nuestra vida. Es una vida nueva en Cristo que se manifiesta no en el cumplimiento de unas normas, sino en el ser parecidos a Jesús, comportarnos como Él, ser capaces de servir como Él, de vivir como Él, de morir como Él. Esa es la gran misión y ese es el verdadero discipulado. Hoy queremos vivir el seguimiento de Cristo con alegría, con gozo, diciéndole al Maestro que Él transforme nuestro corazón, nuestra forma de pensar, de trabajar y de relacionarnos, porque queremos que Cristo esté presente en nuestra familia y en nuestra vida, que Él sea la fuente de la reconciliación y de la paz. Que el Señor nos bendiga y acompañe en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.